glorificar el nombre de Dios. Y bueno, antes que todo quiero agradecer a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar compartiendo, al pastor que no está presente, pero gracias pastor, gracias pastora por la oportunidad, gracias porque pues nos permiten, ¿verdad?, de hablar lo que Dios nos dice. Y cuando tengan pueden glorificar el nombre de Dios. Ok. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos buenas noticias, usted y yo. El Señor nos dio el privilegio de ser encomendados de llevar las buenas nuevas a aquellos que no las conocen. ¿Saben? A todos los que están a nuestro alrededor tenemos esa oportunidad de compartirles. Hoy quiero hablarles del poder de un testimonio. ¿Saben? De niño recordamos las historias que a lo mejor alguna vez llegamos a escuchar, alguna vez nos contaron nuestros abuelitos o simplemente las vimos en la tele. Estas historias son de las princesas y todo esto. Una de ellas es la de Cenicienta. Esta historia pues parece un poco triste, ¿verdad? La que fue despreciada, la que fue pisoteada, malquerida y todo esto, pero como dice un dicho, el que ríe al último, ríe mejor. Y dice la historia que esta chica conoció al príncipe, se casó y se volvió una princesa. A veces nosotros también podemos sentirnos así, ¿verdad? Despreciados, pues maltratados, pero cuando vemos que el que ríe al último puede reír mejor, esa historia está rica, ¿verdad? También hay otra historia que se trata de la Bella y la Bestia. Y esta historia encierra una moraleja, que no importa lo feo que seas, si eres caballero vas a encontrar una mujer muy bella. Bueno, X, ¿no? Total. Y hay poder en las historias. Todos recordamos aquellas historias, tan solo en mencionar a José el soñador, a Pablo, se nos vienen inmediatamente imágenes, cuadros de lo que ellos vivieron, porque son historias que impactaron nuestra vida y hasta ahora lo siguen haciendo, como aquellos 3 jóvenes que tuvieron que entrar al horno de fuego porque no quisieron doblar sus rodillas ante dioses falsos. También tenemos a Noé, tenemos a Moisés que cruzó el Mar Rojo. Esas historias causaron un impacto tal que hasta ahora sigue repercutiendo en nuestras vidas, porque hay un poder en las historias. Jesús comprendía este poder, ¿sabe? En el Nuevo Testamento nos enseña sobre las enseñanzas de Jesús, y entonces Jesús entendía el poder de contar una historia. Él iniciaba cada historia con: el reino de los cielos se parecía a unas mujeres que fueron a una boda, se parecía a un rey, se parecía a un sembrador, porque Jesús entendía el poder que había en esas historias, y estas historias nos siguen enseñando cosas a través del tiempo, porque el poder que causan las historias va más allá, tanto que impactan generaciones enteras. Quiero hablarles acerca de un viaje que tuvo Jesús en una región ahí cerca de Israel, y dice que se encontró con 2 sujetos endemoniados, pero bien endemoniados. Les llamaban los gadarenos. Estos, dice que eran totalmente locos, o sea, nadie podía contenerlos, nadie podía, ni siquiera en la cárcel podían contenerlos. Ellos, dice que andaban por todos lados desnudos, con barba larga, con cabello largo,
era totalmente un caos, pero ellos se encontraron con Jesús y su vida cambió completamente y para siempre. Pero Jesús les habló a los demonios, les dijo, salgan fuera, y los demonios huyeron y estos hombres cambiaron. Y el impacto fue tal que estos hombres regresaron en sus 5 sentidos a su pueblo, bañados, rasurados quizá, con ropa, y causó tal impacto en toda esa región solo por el testimonio, porque la gente conocía a esos gadarenos, sabían que ellos eran incontrolables, sabían que ellos pues no tenían solución en cierta forma, pero no se esperaban que se iban a encontrar con Jesús y que Jesús cambia nuestras vidas. Y te voy a decir algo que tú y yo sabemos: el que se encuentra con Jesús jamás su vida vuelve a ser la misma. Es que hay un poder en las historias. Otro día Jesús pasaba por un área de Samaria y dice que se encontró con una mujer. Esta mujer fue a tomar agua del pozo y para llevar agua del pozo a su casa. Y dice la historia que Jesús empieza a conversar con esta mujer. Y al conversar con esta mujer se da cuenta la mujer que Jesús sabía toda su vida. Imagínense, esta mujer había tenido 5 maridos y con el que estaba tampoco era el suyo. O sea, podemos entender que con el que estaba era su amante. Tremenda hermana esta mujer. Pero aquí hay algo importante, que dice que cuando Jesús platica con ella, su vida cambia completamente y dice que regresa a su pueblo. Imagínense, un pueblo bastante pequeño con una mujer que había tenido ya 5 maridos y el que tenía era una mujer bastante conocidita. No sé si me estoy explicando, pero entonces dice que ella empezó a contarles que había conocido un hombre que había cambiado completamente su vida, que conocía todo de ella. Y esta historia tuvo tal impacto que dice que toda esa región vino un avivamiento y casi todas las personas llegaron a conocer a Jesús por medio de un testimonio. El testimonio que usted, y tengo buenas noticias para usted, el testimonio que usted y yo tenemos está esperando impactar a alguien. Hay testimonios que pueden impactar a la vida de una persona, pero también hay testimonios que pueden impactar a la vida de una región o incluso una nación, porque hay un poder en el testimonio, hay un poder cuando nosotros contamos nuestra historia. También, ¿recuerdan al hombre ciego? Este hombre ciego pues era ciego y hasta ahora no había pasado nada, hasta ahí estaba bien. El problema es que Jesús va y lo sana en un día de reposo. Entonces lo llevan con los judíos, lo llevan con los fariseos, todo eso, y le dicen, no, pues ¿cómo lo sanó? Y así, así. Y llaman a sus padres y le dicen, no, pues de que era ciego. Pero pues pregúntenle a él, ahí está. Y entonces el chico le dice, pues mira, yo no sé nada. Lo único que sé es que yo era ciego, más ahora veo. Y nadie puede refutar eso, porque existe un poder en el testimonio que nadie puede refutar, porque el testimonio hace que las cosas sean veraces. ¿Saben? Y ahora le voy a explicar una cosa. Nadie puede negar que este evangelio es poderoso, porque para usted y para mí ha funcionado. Una prueba viva de que el evangelio poderoso funciona es usted y soy yo. ¿Sabe? Dice la palabra que entonces Jesús se encontraba en este lugar con el ciego, y entonces el ciego de igual forma tuvo un
un impacto de tal magnitud que nadie lo quiso ahí. Porque era una prueba viva de que Dios había hecho algo. Y entonces a algunas personas les incomoda que esto marque una diferencia, ¿saben? Pero quiero decirles algo. Dios a usted y a mí nos ha dado una historia, que esa historia está esperando impactar a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, a toda persona con la que usted convive. Porque Dios a usted le dio una historia que tiene un poder que no se imagina, tiene un poder, un impacto. Y cuando usted la comparte, ese poder, ese impacto llega a su vida. ¿Saben? Y hay una cosa que yo quiero hablar. Usted necesita entender el poder el poder de un testimonio, el poder de una historia. ¿Sabe? Porque no he entendido bien. A veces pensamos que lo que vivimos es casual, lo que vivimos es rutinario o quizá puede pasar desapercibido. Pero ¿sabe? Le voy a decir algo. Tiene que entender que eso que usted vive es para bendecir a alguien más, aunque usted no lo vea en el momento, aunque usted no pueda percibir o pueda ver más allá de su situación. Quiero decirle que esa historia dice, no te quejes del proceso, porque es bendición para alguien más. Tu proceso es para motivación, para bendición, para incluso para motivación a otra persona. Porque tu testimonio le funciona y le sirve a todas las personas que te rodean. Dios es tan estratégico que te pone en medio de personas que necesitan escuchar qué Dios ha hecho en tu vida. Dios es tan sabio que sabe que lo que tú le compartas a una persona va a cambiar su vida. Y quizá no por completo, pero va a cambiar algo. Y Dios va a hacer ahí lo que tú y yo no podemos, obviamente. Y voy a ser breve. Y quiero dejarle 4 consejos rapidísimo. Si gusta anotarlos, los puede anotar. Y si no, pues, ni modo. Así que cuando ya lo tenga, me puede decir ya. No tantos, nada más. Poquitos. Rápidamente le quiero dejar un consejo. El primer consejo de estos es: sea claro. Hay mucha gente que empieza a contar su testimonio y entonces empieza, fíjate que un día comí mucha pizza y entonces me dormí y el Señor me visitó y shalala, y pasan, y ya cuando te das cuenta pasan 3 horas y la persona ya quedó dormida, porque te tardaste años, brother, te tardaste años y no pudiste contarle lo que realmente querías contarle. Y ahora quiero decirle, sea claro, simplemente dígale, Dios, yo antes, no sé, era alcohólico y ahora ya no lo soy. Yo antes era drogadicto y ahora ya no soy drogadicto. Yo antes era mujeriego y ahora ya no soy mujeriego. Sea claro, simplemente qué Dios ha hecho en su vida. No le diga, no, fíjate que entonces un día el pastor y todo eso. No le hable de sueños, no le hable de predicaciones, por muy buenas que son las predicaciones de Toño. No le hable de eso. Háblele lo que Dios ha hecho en su vida. Eso va a causar un impacto. Porque lo que causa un impacto es lo que Dios hace en su vida. Porque es algo que nadie más puede refutar. Porque es algo que es evidente. Porque es una prueba viva que Dios existe. Porque es una prueba viva que el Evangelio tiene poder. Número 2. Sea humilde. Número 2. Sea humilde. No hay peor cosa que la arrogancia espiritual. No hay peor cosa que alguien
se acerque a compartirte el Evangelio y, oh, espero, hermano, que me puedas entender. Voy a tratar de esforzarme porque tú me puedas comprender, ¿no? Ya sabes, quizás no puedas entender lo que yo entiendo, pero trataré de manejártelo de una manera que tú puedas recibirlo. No, es una pésima idea. Practique la humildad. ¿Sabe qué? Tómese 2 pastillas de humildad. Las vendemos allá atrás en la librería. Porque de verdad no hay nada más triste que alguien que llega altivo a predicar el Evangelio. Simplemente media vuelta, una patada y vámonos. Porque eso no habla de un Dios. Sea humilde, practiquemos la humildad. Díganle, ¿sabes? Un día Dios cambió mi vida y eso que Dios hizo en mí, también lo puede hacer en tu vida. Simplemente entrégate a Jesús y verás que Él va a hacer todo, va a cambiar todo, porque Dios es así. Pero sea humilde, sea manso, porque eso, se los prometo que cambia las cosas. Número 3. Sea breve. Número 3. Sea breve. Algunos, en lugar de contar su historia, cuentan epístolas, brother. Duran 4 horas. Y eso no deja a las personas, o sea, la verdad, es más, le voy a poner un reto, una tarea. Usted escriba su historia en un papel y que no dure más de 3 minutos. Después léasela y vea si están en el tiempo, más o menos. 3 minutos. Y van a decir, ay, Toño, qué limitado. Si yo tengo tanto que contar, mi verdad y todo eso. No. Eso es bueno. Y verán qué fácil y qué sencillo es resumir su testimonio en tan poco tiempo. Y saben, es importante que la persona se vaya queriendo escuchar más de su historia a que diga, uff, prueba superada. No, Dios le quiere decir a usted que sea breve, no se extienda tanto, porque así le va a dar a usted chance a la otra persona de hacerle preguntas. Oye, ¿cómo le hiciste para esto? Oye, ¿y qué pasa con esto? Porque el ser breve obviamente deja 2 cosas. Una, expectante a la persona, queriendo saber qué va a pasar, como el desenlace de la telenovela, más o menos. Y la segunda es que le va a poder hacer preguntas que usted obviamente va a poder responder, porque se trata de su historia. No se va a tratar de otra historia, se va a tratar de lo que usted vive, de lo que usted es y de lo que usted ha pasado. ¿Sabe? Y 4 y muy importante. Evite hablar cristianés, así como lo escucha. Anótelo, yo te lo voy a explicar. Evite hablar cristianés. Así como el francés, el portugués, el inglés, existe el cristianés. Gloria a Dios, aleluya, el Padre Santo nos redimió, nos salvaste. Esto, ¿sabe? Hay personas que no lo entienden realmente. Aleluya, Padre. Sí, tú eres santo y Dios me rescató de la... Y las personas que no entienden lo que hablamos van a decir, ¿what? ¿Qué? O sea, ¿qué estás diciendo? Y, hermano, ¿quieres ser lavado en la sangre? ¿En la sangre de quién? Porque sí asusta, o sea, nuestro lenguaje, pues, para nosotros es difícil de entender para aquellos que no conocen a Dios, ¿no? O sea, este lenguaje para nosotros ya es como hablar así, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
porque pues ya tenemos conocimiento acerca de qué es la palabra y todo esto, pero para las personas que no, pues obviamente es muy difícil. Así que nuestro deber como hijos de Dios es ponerles el evangelio entendible, que ellos puedan entender que Dios quiere hablarles, que Dios quiere para ellos. Algo sencillo, así, vato, Dios te ama y puede salvar tu alma. O bueno, yo no hablo así, pero como hable, pero comparta el evangelio, porque esto es importante, porque las personas van a conocer a Dios a través de lo que tú puedas hablarles, de lo que puedas traducirles, por así decirlo. Así que como hables español, inglés, totonaca, tú comparte, no calles, porque hay un poder en tu historia, hay un poder en nuestra historia, ¿sabes? Dios te capacitó y te va a dar el entendimiento para decirle a las personas, pues, qué hay de tu vida, cómo pueden ellos resolverlo, a quién acercarse, obviamente, y Dios ya te va a capacitar, porque tú, obviamente, estás en comunión con Él, ¿no? Y obviamente, Dios te habla. Y obviamente Dios te va a hacer sentir qué le vas a decir a las personas, porque esto es importante. Sin importar que el evangelio pudiera parecer complejo, Dios te va a dar el entendimiento para que tú se lo puedas desmenuzar y decirle, esto es para tu vida. Y por último, quiero terminar. Eso dicen todos los pastores, ¿verdad? Cuando van a aventar otros 10, 20 minutos. Es emocionante. En Romanos 10, en el versículo 14. Amén. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Un versículo anterior dice, el que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Pero aquí hay incógnitas que dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo pues oirán? Creerán en aquel que no han oído. ¿Y cómo oirán sin nadie que les predique? Quiero que entiendan esta parte. Las personas, como dice la palabra, que con el corazón se cree, pero con la boca ¿qué? Exacto. Entonces, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo pues ellos van a decir que Dios existe si no han creído en Él? Y dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? Y dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y entonces, si no escuchan la palabra de Dios, es difícil que ellos crean. Quizá tendrán un concepto erróneo de qué es Dios, pero jamás van a saber qué es Dios si no escuchan quién es Dios. Por eso dice la palabra que la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. Y como dice la palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Saben? Hay personas que ya están preparadas, ya ni siquiera tienes que hacer mucho, simplemente tienes que decir, Dios salvó mi vida y lo puedo hacer contigo, y se los prometo que ellos van a buscar a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y contra esto no hay nada más, no hay argumentos, no hay cómo refutar lo que es una verdad. Pero ¿cómo irán si usted y yo no lo hacemos? ¿Cómo irán si usted y yo queremos estar cómodos? ¿Cómo oirán si nosotros callamos? Por eso hay un poder impresionante en su vida. Hay un poder que no logra entender en su testimonio.
Porque las personas van a ser impactadas cuando usted hable lo que Dios ha hecho en su vida. Y quizá para algunos no le va a parecer asombroso, pero quiero decirle que para los que le rodean va a ser algo de ¡wow! ¿Saben? Y las personas se impresionan cuando tú les dices con claridad lo que antes eras y ahora eres. Cuando dices, yo antes era drogadicto, pero ya no soy drogadicto. Y las personas dicen, ¡wow! O sea, ¿tú? Cuando le dices, ¿sabes? Yo era alcohólico, pero ahora ya no soy alcohólico. Y las personas dicen, ¡wow! ¿En serio? Y quiero decirle que esas personas están a su lado. Y de repente uno otro que no, yo no sabía nada de eso. Pero eso somos nosotros. Pruebas vivas de que el Evangelio realmente funciona. Pruebas vivas que usted y yo podemos impactar. No solamente una persona, o quizás sí, pero podemos impactar hasta naciones. Pero tiene que abrir su boca, tiene que hablar a todos sus vecinos, a todos aquellos con los que usted tiene contacto. Hable. Porque estoy seguro que si usted a partir de la fecha habla y entonces le predica su testimonio a una persona y esa persona se rinda a los pies de Jesús y viene a esta casa, le prometo que en 1 mes, 2 meses, esta casa nos va a quedar chica. Porque el poder de un testimonio va más allá de lo que ustedes pueden comprender, de lo que nosotros podemos comprender. Porque su vida puede transformar otras. Y no porque usted lo haga, sino porque Dios lo hizo a través de usted. Amén. Así que hoy tiene un reto importante. Hable de quién es Dios. Dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice en el versículo siguiente de Romanos, dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y en Isaías dice también esta parte, que hermosos son los pies que anuncian la paz sobre los montes. ¿Saben? Esto tiene un contexto espiritual que habla acerca de aquellos que brillan más allá, o sea, aquellos que van más allá. Quiero que entienda que cuando habla acerca del monte, habla acerca de una cima. ¿Saben? Y cuando usted habla y hace la voluntad de Dios, eso ocurre. Sin necesidad que tú te eches flores, sin necesidad que tú digas, yo soy santo, que yo soy esto, yo soy el otro. No, porque Dios te va a llevar a ese lugar, porque hermosos van a ser los pies, ¿sabes? Y también quiero que entiendas que no es por nosotros, ¿sabes? Porque si por nosotros fuera, estaríamos todavía hundidos en el mar de pecados, estaríamos todavía enlodados. Pero fue por su gracia la que nos salvó, la que nos rescató. Así que para que ninguno de nosotros nos gloriemos, nos demos un crédito que no merecemos, la gracia de Dios fue la que hizo todo. Y esa gracia de Dios es la que puede hacer la diferencia en las personas que necesitan. Pero usted y yo necesitamos levantarnos y hablar. Porque hay una historia poderosa en su vida. Hay una historia que puede cambiar, de verdad que puede cambiar a las personas. Porque Dios lo va a hacer por usted. Y ahora quiero pedirte que te pongas de pie y que de verdad consideres este punto.